Tomás López, director del Fondo Editorial Casa de las Américas y coordinador del capítulo cubano de la Red en Defensa de la Humanidad. Estamos en este encuentro internacional antifascista en Porto Alegre, Río Grande del Sur, un escenario que nos parece fundamental desde el punto de vista de la articulación que es necesario tener para enfrentar las expresiones del fascismo. Como hablábamos antes, hay que ponerle contenido a ese término, no abusar de la palabra, sino saber exactamente a qué nos estamos enfrentando cuando hablamos de el auge y el crecimiento del fascismo, porque saber de qué estamos hablando es lo que nos permitirá definir cuáles son las mejores maneras de enfrentarlo. Y sobre todo, cuáles son las mejores maneras de enfrentarlo en un escenario desde el punto de vista de correlación de fuerza, de llegada al poder, de expresión en la ultraderecha en nuestro continente, que está demostrando o está expresándose de manera desfavorable para el cambio social y para aquellos que apostamos por los proyectos de justicia en nuestra América. ¿Cómo impacta en Cuba el crecimiento del fascismo? ¿Cómo impactaría? ¿Y qué está sucediendo por estos días, por estas horas allí? Impacta de manera directa desde el punto de vista de llevar al punto todos los procesos de hostilidad, de los intentos de apretar al máximo lo que ellos presentan como apretar el régimen, cuando en rigor se trata del impacto que tiene en el pueblo cubano. Un proceso de agresividad, de hostilidad, de asfixia que viene desde 1959, pero que se encuentra en un momento de auge, en un momento en expresiones irracionales y que tiene que ver con este ascenso de posiciones de ultraderecha y posiciones fascistas, sobre todo identificadas y situadas en los Estados Unidos en la actualidad, y tiene un impacto para la gente por los problemas a los que nos enfrentamos cotidianamente para la reproducción de la vida. O sea, se manifiesta en el día a día de los cubanos, se manifiesta en la vida material, pero también el peso de las cosas que se manifiestan en la mente de la gente, en las subjetividades. Nos plantea retos muy importantes también para nosotros, para quienes seguimos apostando por el proyecto revolucionario y por acercar cada vez más lo que existe hoy al proyecto de la revolución cubana. Es uno de los principales retos. Disminuir las brechas que hay entre el proyecto revolucionario en 1959 y lo que estamos viviendo hoy en un escenario completamente desfavorable. ¿Les parece bien así? Impecable. Más finito y los compañeros. Te quería hacer una pregunta, porque leí una entrevista que te hicieron hace un año, en febrero de 2025, y planteabas que había tres dimensiones principales del problema: el bloqueo, las relaciones de solidaridad con el resto del mundo y los errores y problemas propios. Te quería preguntar, a un año de eso, ¿en qué situación están esas dimensiones y qué tareas quedan planteadas para avanzar en esas tres? Este diagnóstico viene del trabajo también de un compañero cubano, Roberto Regalado, que lo ha situado de esa manera, y desde el punto de vista de identificar esos vértices de los principales problemas y dificultades que tenemos, las causas de los problemas, se mantienen, lo que varían desde el punto de vista de sus manifestaciones. Hoy estamos en un escenario en que el bloqueo se ha agudizado a un punto de que estamos en una posición que solo puede enfrentarse con la mayor unidad y con el cierre de filas de manera total. No hay una manera diferente de entenderlo. Hay una amenaza de manera directa que ya ha existido anteriormente, pero que se está manifestando en la práctica hoy. Es decir, hay un secuestro a un presidente el 3 de enero, un bombardeo sobre una ciudad, capital, hay una guerra que se inició contra Irán que no se sabe a dónde va a llegar. Por lo tanto, no es solamente amenazas discursivas, sino también la amenaza real que da todo el empoderamiento y el poderío militar. A esa amenaza estamos haciendo frente, o sea, una amenaza desde el punto de vista militar. Hay una agudización del intento de asfixia desde el punto de vista económico. Hace poco se decía, hace 3 meses no entra al país petróleo. Eso tiene una implicación directa sobre todos los elementos de la vida cotidiana, sobre el suministro de agua, sobre la cocción y conservación de los alimentos, que se suma a otros problemas existentes. Desde el punto de vista de la correlación de fuerzas, esa necesidad de un espacio de concertación, acabamos de pasar por la experiencia del convoy. El convoy
entre el mensaje práctico de lo que llega, de lo que aporta, también es otro mensaje que se sitúa. Es el mensaje de están llegando la solidaridad, está llegando la militancia, gente poniendo el cuerpo desde todas partes del mundo, y eso contrasta en buena medida con buena parte de las posiciones de gobierno que están en condiciones de apoyar en términos prácticos. O sea, cómo tú ayudas al suministro de petróleo en un país a un volumen como ese. Lo tienes que hacer desde prácticas concretas. En ese sentido, por ejemplo, el posicionamiento de un país como el de México en su expresión con la solidaridad con Cuba en términos gubernamentales ha sido o se ha expresado con bastante fuerza. Y desde el punto de vista de los errores propios se mantiene, viene un acumulado, tú no puedes romper todo. Yo creo que quedan muchas reservas desde el punto de vista de la gestión, desde la participación popular, de la manera en que puede gestionarse la crisis. Es una crisis, condiciones muy difíciles, pero al mismo tiempo creo que se puede hacer más desde el punto de vista de la manera de gestionar la crisis. Es una de las cosas que nosotros estamos sosteniendo. Hay gente que espontáneamente cuando se produce la caída del CEN, se junta en una olla popular, se presta los equipos para cargar, se unen para realizar otro tipo de trabajo. Yo creo que eso podría, tengo la opinión de que eso podría ampliarse con una implicación mucho más directa desde el punto de vista de las estructuras del gobierno, desde el punto de vista de las estructuras del Estado. No quiere decir que se esté cruzado de brazos o que el Estado y el gobierno estén cruzados de brazos, están gestionando un momento muy particular. En mi opinión, yo creo que ya había una apuesta a que hubiera colapsado completamente el país. Esa era la apuesta que se tenía, y todavía eso no se ha dado. Y la movilización desde el punto de vista de la defensa y de la participación popular en la defensa del país ante una amenaza real es algo que se está llevando a cabo también. ¿Cuánta influencia crees que tiene en el avance del fascismo en la patria grande la constitución del Escudo de las Américas que montó Trump con presidente Lacalle? Sí, yo creo que tiene mucho en el sentido de que estamos viendo a operadores destacados. O sea, evidentemente hay un jefe y hay un grupo de operadores destacados. Yo le puse en una columna que hacía hace poco, solo lo definí, pero dije, la llamé la cumbre de los Terian, porque todo esto de los Terian ha generado en algunos lugares, con lo de la identificación, ¿no? Y autoidentificación, ha generado mucho impacto, pero sin identificarse como tal, es una actitud de presidentes como el ecuatoriano, de presidentes como el costarricense más recientemente, una actitud completamente servil, casi que reptando para ofrecer una ofrenda al jefe del imperio, ¿no? Y yo creo que es un mensaje muy negativo. No creo que es lo que ha pasado con Ecuador, con los diplomáticos cubanos, lo que ha pasado con Costa Rica, con la disminución de las relaciones, la salida de las brigadas médicas en Honduras y Jamaica, no creo que se vaya a quedar ahí. Yo creo que va a haber otro de los gobiernos participantes en el Escudo de las Américas que van a tratar de llegar con su ofrenda. O sea, si estamos en una cultura antifascista, pero incluso se reivindican determinadas prácticas del Imperio Romano, porque cada cual está tratando de llegar con una ofrenda para tener contento al emperador, ¿no? Entonces, las Galias suelen ser menos, pero bueno, por ahí vamos a... ¿Crees que la autodefensa que está planteando Irán, la República Islámica, es un parteaguas para el imperialismo? ¿Es un momento de inflexión? ¿El nivel de respuesta que ha dado Irán, tanto a Israel como a Estados Unidos? Es una posibilidad abierta, pero que ya está planteando un grupo de elementos que me parecen importantes. En primer lugar, está evidenciando de una manera clara todo el juego narrativo de Trump, es decir, todo el peso que tienen las campañas. En los primeros momentos, una declaración de Trump sobre determinado tipo de conversaciones estabilizaba durante una semana el precio del petróleo. Ya en la última semana vimos que una declaración de Trump sobre un determinado diálogo lograba bajar un poco el precio del petróleo, pero un desmentido de Irán lo lograba subir en cuestión de horas. Entonces, digamos que ya no hay una confianza absoluta en determinados ámbitos del mercado sobre la narrativa que existe. Segundo,
está, digamos, que estableciendo con claridad que hay pueblos que están dispuestos a enfrentarse. Y eso también tiene un peso desde el punto de vista de movilización y desde el punto de vista de esperanza. Y en tercer lugar, yo creo que de la misma forma, esa perspectiva, más allá de los posicionamientos que pueda haber de determinadas dinámicas nacionales en específico, esa perspectiva de situar como condiciones del diálogo, en ocasiones, del diálogo no, condiciones de llegar a un determinado puerto, situar la causa palestina, situar el cese de las agresiones contra el Líbano, da una perspectiva también más allá de las fronteras nacionales que me parece que hay que reivindicar y que debíamos reivindicar con mucha fuerza en un lugar como nuestra América, ¿no? Entonces, me parece que está abriendo un momento importante que está poniendo en duda la verdadera fortaleza y capacidad desde el punto de vista de los Estados Unidos y al precio muy alto que también está pagando la población iraní, que también hay que reconocer. Te hago por mi parte una última pregunta, por ahí son dos que están relacionadas. Desde la experiencia cubana que ha hecho la revolución socialista, ¿cómo ves, ahora que hay una conferencia antifascista, la relación entre la lucha antifascista y la lucha anticapitalista? Y quizás relacionado, recién pasabas algo, decías algo que me parecía muy importante, que para combatir al fascismo hay que apoyarse en el empoderamiento popular. Desde la experiencia del resto de América Latina, en muchos lados hemos fracasado en eso. Se habló en 2013 en Brasil, donde si no lo hacemos desde las izquierdas, ese empoderamiento lo canaliza la derecha. En Argentina lo estamos sufriendo. ¿Qué nos dirías alrededor de eso, de la relación entre antifascismo y anticapitalismo, y de cómo canalizar, de qué manera intervenir para que no nos siga pasando eso, de que sea la derecha la que canalice? Voy a empezar por el final. O sea, una de las preguntas que habría que plantearse es cómo ha logrado la ultraderecha, sobre todo, cooptar la rabia y el descontento popular. Esa es una de las principales preguntas que tenemos, y no es una pregunta ajena a Cuba. O sea, podemos encontrar ya expresiones de alguna gente que tenga esa perspectiva en Cuba. Se ha canalizado el malestar antiestatal en muchos lugares y ha sido cooptado con consignas y con prácticas de la derecha, ¿no? Es un fenómeno que estamos enfrentando en la América Latina. En algunos lugares tiene que ver también, y es muy sintomático, que haya sido a continuación de la gestión de gobierno de lo que denominamos los gobiernos progresistas. Entonces también es un análisis en doble sentido, es un análisis hasta qué punto la no radicalización, la no llevada a término de determinados compromisos que se asumieron también contribuye a llevar esa rabia, sobre todo expresada en mucha gente joven, a la militancia prácticamente en la ultraderecha. Y en el caso de Cuba, yo creo que hay una discusión muy fuerte, donde se empezó a crear la Red Defensa de la Humanidad 2003-2004. Fidel lo identificó desde ese momento muy relacionado con el resurgimiento del fascismo en el mundo. Y había una discusión sobre en qué medida el fascismo era un fenómeno relativamente localizado en Europa. Yo creo que hoy con mayor claridad, cuando estamos hablando del fascismo, estamos hablando en estos momentos de la alternativa que ha encontrado el imperio para recomponer y resituarse en el escenario capitalista mundial y en el escenario imperialista. Esa es la perspectiva que yo tengo. Yo defendemos, por ejemplo, que Trump no es un outsider, que también es la figura que encontró el sistema para tratar de enfrentar una disputa hegemónica y un grupo de problemas que le han obligado a recomponerse y a resituarse en el escenario actual. Entonces, bueno, por ahí